Hola mis amores, hago este vídeo simplemente porque quiero comentar la situación como persona que vive y trabaja y que ha vivido toda su vida en Cataluña, ¿de acuerdo? Como catalán, eso es, hay que dar un poco de contexto. Igual me he pasado con el contexto, porque os voy a situar en el año 1700, Edad Media. Cuanto más contexto y cuanto más saber qué pasó, de dónde viene todo, mejor es más comprensible la situación y tal. Bueno, más que nada pongo en contexto porque para la gente que no sea de aquí y no lo sepa, o incluso para la gente que sí que sea de aquí y como yo recuerdo que esto que os voy a explicar ahora lo estudié cuando iba a la ESO, cuarto de la ESO, igual también lo estudié un poco en bachillerato, creo que sí, pero quiero decir, tengo las ideas y las cosas en la cabeza, pero muy borrosas, no me acuerdo. Nos situamos en el año 1700, donde no existía el país España como tal. Existía el reino de Castilla y la corona catalano-aragonesa, ¿de acuerdo? Estas dos coronas convivían felizmente. Muere el rey de Castilla, sin descendencia, no tiene hijos. ¿Qué pasa? Tienen que poner un sucesor, porque como no tiene hijos, lo tienen que sacar de algún lado. Entonces se barajan dos posibilidades. El rey Felipe V de Borbón, de Francia, que es finalmente al que ponen, ¿no? Y que es, pues la familia de Borbón son los reyes que tenemos ahora. Carlos II, creo, bueno, de la parte austríaca, germánica, en fin, de por el otro lado, ¿vale? Entonces hay una guerra entre los dos bandos. Mucha gente consideraba que Felipe V de Borbón no podía ser el rey de Castilla porque entonces iba a tener demasiado territorio. Ya tenía Francia, iba a tener también Castilla, iba a ser demasiado, entonces por eso proponen el rey Austria, Germania, etc. La corona catalano-aragonesa es partidaria del rey austríaco-germánico, ¿vale? Por otro lado, los de Castilla que querían a Felipe V. Aquí empieza como el conflicto. Hay más gente aliada y más países, quiero decir, Francia se alía con la corona de Castilla porque les interesa tener el territorio. Hay gente de fuera, la corona austríaca y germánica se alía con Cataluña, entonces ahí hay esa guerra. Al final termina ganando la batalla Felipe V y al final Felipe V es el rey de la corona de Castilla. La corona catalano-aragonesa se queda sin rey también, no quiere a Felipe V, entonces la corona catalano-aragonesa se resiste. Hay un año de resistencia en la ciudad de Barcelona. Finalmente, el año 1714, el 11 de septiembre, que es el día de la Diada Nacional de Cataluña, que realmente se celebra una derrota. Se celebra la derrota donde Cataluña pierde y finalmente Felipe V unifica territorios y es rey de Castilla y de Cataluña y de Aragón. Entonces eso, Felipe V conquista Cataluña. Cataluña tenía un gobierno propio, no era la Generalitat porque eso todavía no existía. Entonces, cuando Felipe V llega al poder, se elimina el gobierno de Cataluña y se eliminan las leyes catalanas, o sea, en Cataluña aplican las leyes de Castilla. De aquí hasta 1900 todo transcurre más o menos igual. Entonces llegamos a 1900, donde empiezan a surgir muchos movimientos anarcosindicalistas aquí en Cataluña, muchos movimientos de protesta, de revuelta popular, etc. Entonces, ¿qué pasa? En 1909 sucede la Semana Trágica aquí en Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce? Porque a los catalanes obligan a hacer el servicio militar para ir a combatir con el ejército español. Muchos catalanes se niegan. Entonces, durante la Semana Trágica de 1909, los catalanes, los que están en contra de ir al ejército además, se dedican a quemar iglesias, a quemar conventos, etc. Hay una revolución popular y las calles de Barcelona arden, etcétera, etcétera. Ya pasamos a 1919, donde en Barcelona se produce una huelga multitudinaria, conocida como la huelga de la Canadenca, que era una empresa. Se hace esa huelga para intentar conseguir la jornada laboral de 8 horas que existe hoy en día. Entonces, la corona española, o llámalo como quieras, el gobierno español crea un sindicato que protege a los empresarios, es decir, a la gente rica. Este sindicato se dedica a matar, a reprimir a los obreros catalanes. Y este sindicato libre del gobierno español matan a muchos líderes de sindicatos obreros. Entonces, ¿qué pasa? Como hay esta situación así de reivindicaciones y tal, bueno, España siempre ha sido un país muy católico, donde la iglesia y el ejército, las fuerzas militares, han tenido mucho poder en cuanto al gobierno del país. El año 23 hay un golpe de estado por Primo de Rivera.
hay una dictadura. La dictadura dura hasta el año 30. Entonces el año 30 se termina por revoluciones populares y demás, lo que hace que el rey de España se tenga que exiliar y se proclaman elecciones. ¿Qué pasa? No hay rey, hay gobierno, se proclama la República Española. O sea, España fue una república, para todos aquellos que no lo supierais. En Cataluña se reestructura y vuelve y aparece lo que es ahora la Generalitat de Cataluña, o sea, el gobierno de Cataluña, y de Cataluña proclama la República Catalana, dentro de la República Española. También el País Vasco, Euskadi, proclama la República Vasca, tiene su propio órgano de gobierno propio también. Entonces, durante todos estos años, bueno, del 31 al 36, antes de que empiece la guerra civil, hay una república donde se van turnando los partidos. Unos años están los partidos de derechas, o sea, los partidos más conservadores, otros años están partidos de izquierdas, etc. Del 31 al 33 hay un gobierno de izquierdas. A partir del 33 hay un gobierno de derechas, donde el presidente de Cataluña, que era Lluís Companys, proclama la autonomía de Cataluña. ¿Y qué pasa? Que el gobierno de ese entonces se la niega, aplica el artículo 155, que no existía, ¿no?, por aquel momento, pero lo que sería, es decir, saca las tropas a la calle para reprimir a Cataluña, etcétera, etcétera, y pone en prisión a todos los líderes políticos catalanes, a todos los ministros y al presidente de Cataluña de aquel entonces. Entonces, el año 36, vuelven a haber elecciones, las ganan un gobierno de izquierdas y se declara amnistía para los presos políticos, es decir, todos los presos políticos salen de prisión. La guerra civil, donde los dos bandos son los militares, por un lado, bueno, los militares y la iglesia, y los ricos, los militares, la iglesia y los terratenientes, por un lado, y los obreros, los republicanos, por otro lado. Entonces la república resiste, de eso se trata la guerra civil, ¿no? Resiste hasta el año 39. Cuando se termina la guerra civil, se instaura la dictadura, hay 500.000 españoles que se exilian. La dictadura dura 40 años, hasta el año 75. ¿Y qué pasa? El año 75 se termina por la muerte del dictador. Entonces, como que se tiene que crear un gobierno democrático, se tiene que hacer una transición, que muchos dicen una transición falsa, porque realmente nunca hubo una transición, sino que siguió todo en la misma línea de lo que estaba, porque el dictador dice que cuando él muera, el próximo jefe de Estado tiene que ser Juan Carlos I de Borbón, es decir, el descendiente de Carlos I de Borbón, aquel rey que ya se puso en 1700. Se legalizan los partidos políticos y se convocan elecciones el año 77. Sale el líder Adolfo Suárez. El año 78 se crea la Constitución Española. La Constitución Española está creada por una mezcla de personas que tenían poder en España en aquel entonces, por líderes de todas partes, es decir, por líderes del ejército, bien por líderes políticos, obviamente, por el líder político del PSOE, por líderes políticos catalanes, por un grupo de 7 personas, pero hay que decir que la Constitución está hecha, en parte, ministros de la dictadura. El año 79 propone un Estatuto de Cataluña. Cataluña siempre ha tenido gobierno propio, entonces como que quería seguir con ello, quería tener, pues poder hacer sus propias leyes, poder hablar su lengua, etcétera, etcétera. Entonces, el año 80 se crea, otra vez, la Generalitat de Cataluña. Bueno, había la Generalitat de Cataluña y el gobierno del País Vasco. Pero en el año 82, el gobierno español crea las comunidades autónomas para dar igualdad. En el año 2003, en Cataluña gobierna el tripartit. Está hecho por líderes de partidos de izquierdas, catalanes, no independentistas, porque por aquel entonces no existía el independentismo, pero catalanistas sí. Y crean el Estatut de Autonomía. Básicamente quieren 3 puntos fundamentales, ¿no?, que son reconocer a Cataluña como una nación, la inmersión lingüística, es decir, que en Cataluña sea oficial tanto el catalán como el español, lengua oficial quiero decir, y que haya un pacto fiscal, o sea, económico. El año 2006, este Estatut de Autonomía fue aprobado por el gobierno español. ¿Qué pasa? Que del 2006 al 2010 como que se investiga, se reabre el caso y finalmente eliminan este estatuto. Les dicen que no, que es ilegal, que no. Entonces, ¿qué pasa? El 2010, de 2010 hasta ahora, es cuando ha ido creciendo la ola de independentismo aquí en Cataluña. Porque tras muchos intentos de intentar hacer las cosas bien, no se ha podido, no se ha permitido. Entonces, el año 2012,
hace 7 años, fue la primera manifestación multitudinaria independentista, que estaba al mando organizado por la ANC, Asamblea Nacional de Cataluña, no es un partido político, es una asamblea, y por Òmnium Cultural, que es un órgano que promueve la cultura catalana, donde acudieron creo que más de 1,5 millones de personas. Entonces, aquí hay que replantearse algo. En Cataluña hay 7,5 millones de personas, y hay más de 1,5 millones que son independentistas. Quiero decir, no es un dato insignificativo, es mucha gente. Considero que algo se debe hacer, hay que haber un diálogo, hay que haber un pacto, hay que haber un acuerdo. Igual independencia no, pero se tiene que llegar a alguna conclusión, se tiene que solucionar el problema. En fin, el año 2014 el gobierno de Cataluña, la Generalitat, propuso hacer un referéndum, no era vinculante, no era ilegal, ¿no? Porque no era vinculante, para conocer los datos y para saber si era una consulta popular, para saber si la gente quería ser independentista o no. En 2017, el gobierno de Cataluña, otra vez, decide hacer un referéndum. Legal o no, les daba igual. Querían hacer un referéndum que sí que fuera vinculante para saber si la gente quería la independencia o no. Entonces se hizo el referéndum 1 de octubre. Referéndum de autodeterminación. O sea que si salía que sí, se tenía que proclamar la independencia. El resultado del referéndum fue afirmativo, es decir, sí, independencia. ¿Y qué pasó? Que ese mismo día, como eso es ilegal porque en la Constitución está prohibido, dice que España es una grande y libre, es indivisible, pues claro, el referéndum es ilegal a vistas de la Constitución española. Pero como bien he dicho antes, la Constitución española está hecha, entre otra gente, por ministros de Franco, supervisada por líderes del ejército. No sé yo hasta qué punto tiene validez esta Constitución. Considero que se debería de hacer una nueva, ¿no? Ahora que ya esa gente ha pasado mejor vida, aunque no sus pensamientos. Entonces, como este referéndum de 2017 es ilegal, el gobierno de España manda a Barcelona, Cataluña, la Policía Nacional, la Guardia Civil, etcétera, para prohibir este referéndum, para retirar las urnas, para que la gente no pudiera votar. Hubo mucho percal, mucho lío, fue noticia en todas partes, etcétera, etcétera. Entonces, una vez se hace el referéndum y sale afirmativo, o sea, sin independencia, el presidente de Cataluña dice, se proclama República Catalana, pero se pone en pausa para poder negociar con el gobierno español. ¿Qué pasa? Que no hubo ninguna negociación con el gobierno español, porque el gobierno español dio la orden de detener al presidente de Cataluña, presidenta del Parlamento de Cataluña, los líderes de estos movimientos que he dicho antes, de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium Cultural, es decir, a detener a los líderes del independentismo en Cataluña. Y esto no fue hasta la semana pasada, según qué día estáis viendo el vídeo, que se produjo la sentencia hacia estos presos políticos, y la sentencia ha sido prisión de entre 9 y 13 años para todos estos líderes políticos, o no políticos, porque hay líderes que no son políticos, sino líderes de movimientos populares o de movimientos sociales aquí en Cataluña. Entonces, a partir de este día de la sentencia, pues se han convocado muchas manifestaciones y muchas reivindicaciones independentistas o no independentistas, sino en contra de la sentencia. Claro, hay mucha gente en estas manifestaciones que se siguen haciendo a día de hoy, lo que pasa que ya no son tan noticia porque ya no hay tanta violencia, pero día a día hay manifestaciones. Os voy a ir poniendo imágenes para que lo veáis, porque no es poca gente. Pues que hay gente mucha gente se ha movilizado porque está en contra de que el gobierno esté actuando así y de que no esté optando por el diálogo, que está actuando con la fuerza. Es decir, durante toda esta semana han habido muchas manifestaciones multitudinarias en Cataluña. La respuesta del gobierno hacia estos movimientos sociales de una sociedad, de un pueblo descontento, ha sido mandar a la policía. Entonces, ¿qué ha pasado? Obvio, lógico, que obviamente la mayoría de independentistas o de gente que está en contra de esto que ha pasado no es violenta. La mayoría no es violenta, pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que está harta de esta situación y ha respondido con violencia. Cosa que yo veo comprensible y normal. ¿Qué pasa? Para conseguir derechos y para conseguir libertades se tienen que conquistar. ¿Y cómo se conquistan si no te hacen caso? Con violencia. Es que es esto, o sea, yo no soy nada a favor de la violencia y me parece muy feo y es muy triste que las calles de Barcelona o de Cataluña estén en llamas. Desde mi punto de vista es la única forma de conseguir algo, porque como os he contado durante todo este contexto, no se ha conseguido nada con todo este tiempo. Se ha hecho de forma pacífica y no se ha conseguido nada. Entonces, ¿qué pasa? La violencia es la única vía
para conseguirlo? Pregunto. La respuesta del gobierno, aparte de mandar a la policía y hacer cargas policiales contra manifestantes y obviamente también gente violenta, voy a ir analizándolas una a una. ¿Qué dice Pedro Sánchez, presidente de España? El señor Torra lo tiene bien sencillo. Si no quiere que se identifiquen, que condene cualquier tipo de potencial acción violenta por parte de grupos vinculados con el independentismo. Vale, muy bien. ¿De qué sirve eso? Que condene la violencia. Vale, violencia condenada. Pon que ya lo ha hecho. Es más, ha dicho que la violencia no es lo que los identifica y que no está a favor de la violencia. Ya lo ha dicho. Lo que pasa es que no ha condenado la violencia en el sentido de hacer una investigación, saber quién fue la gente violenta, quién ha cometido esos ataques y ponerlos en prisión. Pero es que, ¿de qué servirá eso? Eso es una tapadera. No estás solucionando el foco del problema. No estás solucionando el origen. ¿Dónde está? Este tío no está diciendo nada que sirva de nada. Es decir, palabras vacías. Condena la violencia. Vale. ¿Y cuándo solucionamos el problema? Vale, violencia condenada. ¿El problema cuándo lo solucionamos? ¿Nunca? Porque no te interesa. En fin, súper ridículo. ¿Qué más? Los líderes de Vox y de Ciudadanos y del PP han pedido que el presidente de Cataluña que dimita y que apliquen el artículo 155 e incluso el estado de excepción. Punto por punto. Vale, ponte que el presidente de Cataluña dimite. Vale, ha dimitido. O bueno, lo han echado. Vale, echado. El problema, el origen sigue sin ser solucionado. ¿Estás solucionando el problema? No, has quitado al líder político. Pero ¿y? El problema sigue ahí. Es que ves, no están solucionando nada. Están creando más bola, le están dando más bola a la situación y no están solucionando el problema. ¿Qué más? Aplica el 155 para poner orden en Cataluña, ¿no? Porque han habido esas revoluciones y hay que poner orden. Vale, pones orden. Ponte que mandas al ejército. Ponte que pones orden, que detienes a toda la gente que está siendo violenta y demás. Vale, muy bien, hecho. Pero el origen del problema, ¿lo estás solucionando? No, estás agravando, estás haciendo una bola más grande. Ponte que declaras el estado de excepción. Se suprime la autonomía de Cataluña, se suprime el gobierno de Cataluña, España gobierna en Cataluña. ¿Estás solucionando el problema? Tampoco. Estás haciendo la bola más grande. Es decir, todos estos líderes políticos, el gobierno español no le interesa solucionar el problema que hay. No le interesa hablar de cuál es el origen, cuál es el problema, qué quiere la gente y dialogar y llegar a un acuerdo. No les interesa, por eso no lo están haciendo y están diciendo más que gilipolleces. Claro, mi cuestión es la que os he dicho antes. Hay más de 1,5 millones de personas que está descontenta con la situación. Incluso cada vez creo que va a haber más y más gente que está descontenta con el gobierno español aquí en Cataluña. Pero de Cataluña que también está descontenta con el gobierno español. Es decir, la sociedad española está descontenta. Gran parte de la sociedad española está descontenta con el gobierno español. Las imágenes hablan por sí solas. Manifestaciones multitudinarias, gente reivindicando y pidiendo derechos. ¿Alguien está haciendo algo? ¿Alguien está poniendo soluciones? No. Lo único que hacen, mandar a la policía, hacer cargas policiales para callar a la gente y para que se dispersen estas manifestaciones. El gobierno no está poniendo soluciones. No está poniendo soluciones. No quiere dialogar. El presidente le dice al presidente Quim Torra de Cataluña, primero constitución, primero ley y luego diálogo. Pero si, como bien os he dicho antes, esta constitución está hecha por ministros de Franco. ¿A alguien le cabe en la cabeza que se tiene que hacer una puta nueva constitución? Es fácil, ¿no? Quiero decir, es sencillo. Pero no les interesa. No les interesa porque la gente que tiene el poder, la gente rica, no quiere cambiar su situación de bienestar, de estar bien, de ser más ricos, de haber más desigualdades entre ricos y pobres, etcétera, etcétera. En fin, una situación muy injusta. A ver dónde lleva todo esto. Por mi parte, espero que la gente siga manifestándose aquí en Cataluña y en el resto de España. No es casualidad que ahora mismo, en este preciso momento donde está pasando esto aquí, también están habiendo revoluciones y revueltas en Sudamérica, en Hong Kong, en otras ciudades, en otros países, etc. Porque la gente quiere sus derechos, no quieren tantas desigualdades entre ricos y pobres. En fin, no es casualidad, todo está pasando ahora porque la gente está harta y la gente va a seguir. Yo creo que la gente ya está harta de esta situación y la gente va a seguir reivindicando sus derechos y revolucionándose
para conseguir la libertad, sus derechos básicos y fundamentales. Y no sé, por mi parte yo espero que eso siga, que las manifestaciones, que la gente siga, que incluso haya violencia, porque esa es la única forma de revolución, es la única forma de conquistar derechos, la violencia, y ya está. Esta es mi opinión. Podemos crear debate abajo en los comentarios si os apetece. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!